Hola mi querida audiencia, hoy les traigo una nueva historia muy interesante. Espero y alguien de aquí conozca la meseta purépecha del estado de Michoacán, un lugar lleno de cultura, de muchas tradiciones, pero también un lugar lleno de chamanería, de brujería, de todos estos actos antiguos que aún se siguen realizando ahí. Se dice que en estas zonas, incluso hoy en día, aún se logran ver los nahuales, las brujas, los duendes, las cosas paranormales que en la ciudad ya no las hay. Esto pasó en una de esas carreteras y créanme que en las carreteras se ven cosas que no son de este mundo, principalmente a horas de la madrugada. La verdad no creo que haya alguien que le guste o quiera manejar solo a esas horas. Pero un día a Manuel Hernández, seguidor que nos comparte esta historia, él fue chofer de una paquetería muy famosa aquí de México. Un día no le quedó de otra. Él, él entregaba mercancía en la ruta Guadalajara a Lázaro Cárdenas. Esa ruta ya la conocía como la palma de su mano. Uno de tantos trabajos le tocó ir a la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán. Todo transcurría normal, pero cerca de la ciudad de Zamora estaba cerrada la carretera principal. Estaba tomada por gente encapuchada. Él tenía que hacer su entrego definitivamente sin ninguna traba. Se aventuró cruzando los pueblos de la meseta purépecha, pueblos llenos de enigma. Él en ese entonces era un hombre de ya casi los 50 años. Él estaba ya muy curtido por la vida y por el camión. Sabía todas las carreteras, había visto de todo, pero lo que vio ese día lo marcó para siempre. Ese día que salió de Guadalajara, salió más tarde de lo normal, y él tenía un presentimiento malo sobre esto, pero su trabajo tenía que realizarse. El camino ya era puro monte al pasar la parte de Zamora. Había árboles muy grandes, unos pinos muy inmensurables, muy anchos, no pinos como los que se ven en la ciudad. Apenas se dejaba ver el cielo, la luna estaba muy rara. Eran partes donde la naturaleza abarca todo. Las luces del camión apenas lograban ver unos metros adelante. La neblina que había por esas zonas montañosas era impresionante, pero también muy tenebrosa. Él encendió su cigarro para acompañarse un poco. Balbuceaba que estaba muy solo por ahí. No se escuchaban ni los grillos. De pronto, sin ningún aviso, algo se cruzó en la carretera. Manuel frenó de golpe. Las llantas rechinaron fuerte y el volante se le fue un poco de lado. Cuando alzó la mirada después de este incidente, vio un grupo de guajolotes parados en medio de la cinta asfáltica, o lo que quedaba de esta cinta asfáltica. Fue en la zona de un pueblo que él recuerda que se llamaba Nurío. Más adelante, él iba rumbo a un pueblo llamado Paracho, o bueno, así lo decía el mapa. Eran como tres guajolotes grandes, con plumas erizadas. De hecho, se veían parados como si ya lo estuvieran esperando. Manuel los alumbró y ahí fue donde se le heló la sangre. Los animales no se movían, nomás lo miraban fijo, con unos ojos pequeños y brillosos. En vez de parecer ojos de ave, parecían como de gente. «¿Qué canijos es eso?», dijo Manuel. Lo recuerda muy bien aún.
Tocó el claxon varias veces, esperando que salieran corriendo, pero nada. Los guajolotes se quedaron ahí firmes, como si estuvieran plantados a propósito ahí. Y fue entonces que entre ellos se movió una sombra. Primero pensó que era un perro. Cerró los ojos un poco para ver bien, pero cuando este ser se acercó, casi se le ve el aire. Una sensación eléctrica le pasó de cabeza a pies. Era un coyote enorme, horrible, casi del tamaño de un lobo gigante, de pelaje muy oscuro y con una mirada clavada en el auto. El animal salió de entre los guajolotes ahí de unos matorrales y se le puso enfrente. Apenas a unos metros lo tenía. Este animal no gruñía, no se movía, solo lo observaba y movía la cabeza, con unos ojos amarillos que parecían encenderse más en esa oscuridad. Manuel tragó saliva. Sentía que el aire se le iba desde dentro. Era como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Intentó acelerar de golpe. De hecho, quiso pasarles por encima, pero el camión no respondió. El motor tosió, como si se hubiera ahogado. Se apagó y hubo un silencio total. En la oscuridad, lo único que se escuchaba era su propio corazón latiendo en sus oídos. Afuera, esos guajolotes empezaron a moverse despacio. Rodearon su camión, mientras este coyote seguía ahí inmóvil. Tenía clavada la mirada en él. Manuel, con las manos muy temblorosas, giró la llave, pero nada. El motor no arrancó. Volvió a intentar varias veces y en ese instante escuchó algo detrás de él, como si alguien hubiera golpeado la cajuela. Fueron unos golpes secos y fuertes. Brincó del asiento. Volteó hacia el retrovisor y con la luz de la luna lo que alcanzó a ver, ahí le revolvió el estómago. Era una sombra negra como encorvada. Se arrastraba o se movía alrededor de la caja del camión. No era ya un animal. Se movía rápido, demasiado bajo, como en cuclillas, como si fuera una persona. Los guajolotes comenzaron a hacer un ruido raro, no un arullo como ellos lo hacen, sino más bien algo áspero, como unas risas endemoniadas, unas risas endiabladas. Manuel se quiso persignar, murmuró el Padre Nuestro, pero no podía de la impresión. Todo se le olvidaba. Dentro de su mente pasaron tantas historias que se cuentan entre los camioneros. Un nahual, pensó. Trató de rezar, trató de hacer todo lo que sabía, pero no pudo. En su pueblo, a él siempre le habían contado, y más que nada a sus compañeros camioneros. Él, la verdad, no era muy creyente de esto. Nunca por su mente pasó ver a uno. Esa persona dio unos pasos al frente y cuando lo vio, Manuel vio ahí a este ser, este brujo, este ente o como le podamos llamar. Se veía cómo sus patas se alargaban. Era muy delgado, de un aspecto muy horrible. Las costillas estaban pegadas a la carne. De pronto, cuando este ser, este brujo se acercaba al camión, las luces empezaron a parpadear. Se encendían y se apagaban varias veces, como si alguien jugara con la electricidad, como estática dentro del camión y fuera. En una de esas, lo vio parado ahí al lado del camión, casi en la puerta del copiloto. Estaba muy flaco, encorvado, y tenía una cara horrible que lo miraba y la movía hacia los lados. Se le fue el alma a los pies a Manuel, estuvo al punto de desmayarse. Manuel giró la llave con todas sus fuerzas y allí el motor por suerte rugió.
Sin pensarlo, metió primera y aceleró con todo lo que tenía. Los guajolotes se abrieron de golpe, se entraron al monte. Ese coyote ya no estaba, ahora había visto ese ser. Manuel aceleró lo más que pudo, y cuando Manuel pensó que ya lo había dejado atrás, un ruido lo hizo voltear. Del lado del copiloto, por la ventana, algo corría junto al camión. Era esa figura encorvada, siguiendo el paso sin ningún esfuerzo, a pesar de que Manuel iba a más de 100 kilómetros por hora. No quiso ver más la verdad, se concentró en la carretera, en esas curvas intensas, en no salirse. Él iba temblando, iba con las manos sudadas y iba balbuceando todas las oraciones que le venían a su mente. Cuando salió de esa zona y vio las luces a lo lejos de un pueblo, se le hizo eterno. Él no quería voltear a ninguno de los dos lados porque él creía que este ser iba a estar dentro de su camión. Cuando llegó a una tiendita en la madrugada, se frenó de golpe, bajó del camión y al ver las luces prendidas quiso entrar, pero vaya su sorpresa que estaba cerrado. Sus pies casi no le respondían. Él estaba muy temeroso, pero aún así pudo controlarse. Subió al camión nuevamente y tomó la ruta hacia su destino. Ahí en la penumbra de la noche, Manuel recordaba a ese ser. También recordaba los sonidos de estos guajolotes. No paró hasta llegar a su destino. Cuando regresó le contó todo esto a sus amigos, a sus compañeros, los cuales, claro, le creyeron, porque se dice que la mayoría de los camioneros han tenido experiencias paranormales. De hecho, Fernando, un compañero de él, tuvo una también claro, en una zona hacia Colima, pero la de él fue muy intensa. Es una historia muy tenebrosa. Él subió a una bruja, pero amigos, esa historia viene en el siguiente capítulo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, porque nuestra comunidad se fortalecerá, crecerá y será mejor para todos. Tendremos más historias como esta y mejores. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente capítulo, amigos. Hasta luego.